Hola, ¿cómo están? Soy la Chef Yolo. Bienvenidos a un capítulo más de los talleres de cocina Kiwi Limón. Este domingo aprenderemos los secretos para preparar dos postres deliciosos, fáciles y económicos, el flan y la natilla. ¿Saben qué tienen en común estos dos postres? Bueno, que los dos se preparan a base de huevo, leche, azúcar y vainilla. Son muy sencillos de preparar, solo hay que cuidar ciertos pasos, pero no se preocupen porque yo se los voy a enseñar. El flan es uno de mis postres favoritos desde la infancia y yo cada vez que voy a un restaurante y lo veo en un menú no pierdo la oportunidad de pedirlo. Pero pasando a otras cosas, les quiero hacer unas preguntas. ¿A quién no se le ha pegado el flan alguna vez al molde? ¿A quién no se le ha pasado el punto exacto del caramelo y le queda amargo? ¿O a quién no le ha quedado el flan crudo al centro y a la hora de desmoldarlo queda un desastre? Bueno, la verdad es que hay muchas formas para lograr el flan perfecto. Pero si me preguntan a mí, yo siempre voy a elegir la forma más fácil, la más eficaz, la que siempre funciona y la que es fácil de recordar. Sé que esta pregunta se la han de estar haciendo. ¿Cuántos huevos debe de llevar un flan? Bueno, puede llevar desde 4 huevos hasta 12 huevos, pero mi receta solo va a llevar 6. Entonces yo aquí ya tengo 4, ya solo voy a cascar 2 más y sé que hay personas que, por ejemplo, no les gusta el sabor y el olor que tienen los flanes. ¿Por qué? Porque pues, tiene ese olor característico a huevo. Ahí lo que pueden hacer son 3 puntos. Primer punto, pueden agregar ralladura de limón o de algún otro cítrico. O también pueden agregar, por ejemplo, brandy, pueden agregar ron o tequila, solo un chorrito. Segundo punto, pueden combinar leches, leche condensada y leche evaporada, solo que hay que poner mucha atención porque hay un factor que hay que tomar en cuenta. La leche condensada lleva muchísimo dulce, entonces podríamos estarle agregando mucho dulce si es que agregamos más azúcar. Punto número 3. Van a llevar una cacerola a fuego, flama baja. Ahí van a agregar los huevos, la leche y con un globo batidor van a mezclar constantemente. Ahí lo que van a hacer es que se empieza a cocinar un poco, entonces lo van a dejar unos minutos. Después van a agregar el resto de los ingredientes, ya sea que los agreguen en la licuadora o los mezclen a mano. Con estos 3 puntos que les acabo de dar, estoy segura que van a eliminar ese olor característico del huevo. Voy a agregar queso crema que he sacado con anticipación del refrigerador para que esté blando, leche evaporada, leche condensada, un toquecito de vainilla y por último los huevos. Esto lo vamos a moler y después lo vamos a reservar. Para darle sabor a nuestros flanes, lo mejor son las esencias. Esencia de vainilla, esencia de naranja o también podemos utilizar puré de frutas como el plátano, el mango. Solo que si vamos a utilizar purés, vamos a utilizar nada más una taza y entonces tendríamos que agregar 3 huevos más a nuestra preparación. También podemos utilizar frutos secos como la nuez, el cacahuate, el piñón. Pero ¿saben qué les queda también muy bien a los flanes? Los untables, chocolate derretido o también podrían agregar un shot de café expreso y entonces tendrían un flan con un sabor intenso e irresistible. Para el caramelo hay un dilema, moverlo o no moverlo. Yo soy de las que no le gusta moverlo, porque si lo estamos moviendo constantemente se forman unos cristales que después cuesta mucho trabajo deshacerlos. Pero también soy de las que piensa que hay que experimentar en la cocina para encontrar lo que más nos funciona. Lo que sí creo bien importante es controlar las temperaturas para que entonces no se nos vaya a quemar nuestro caramelo y al rato obtengamos un caramelo oscuro con sabor amargo y ese sabor amargo no lo queremos en nuestros flanes. Para preparar un caramelo básico es muy sencillo. Necesitamos una sartén que tenga buena temperatura. Después vamos a agregar el azúcar de golpe, de esta forma, y después lo vamos a dejar ahí a flama baja, no lo vamos a apresurar. Muy bien, ya conseguimos ese color rubio, dorado, ámbar. Bueno, ahora que está así, aún está caliente, lo vamos a llevar a nuestro molde, lo vamos a verter, que cubra todo el fondo del molde, lo ladeamos para que cubra perfectamente y lo vamos a dejar enfriar. Ya enfrió nuestro caramelo, entonces ahora sí ya podemos verter nuestro flan, pero aquí mucho cuidado, cuando lo viertan tienen que dejar espacio porque va a crecer, entonces hay que dejar más o menos un espacio como este,
Ahora sí, vamos a cubrir con el aluminio y es bien importante que el aluminio cubra perfectamente, tiene que quedar muy apretado para que después no el vapor del agua se empiece a colar por las orillas y entonces se empiece a meter a nuestro flan porque lo podría arruinar. Entonces una vez que ya queda bien apretado, ahora sí, vámonos a los pasos de la cocción. Opción 1. Tomamos nuestra flanera, la introducimos en una olla de presión, le agregamos un poco de agua, la cerramos y les contamos 45 minutos. 45 minutos la verdad es que es muy poco tiempo para un flan, entonces es una buena opción, solo que hay un inconveniente. Para utilizar la olla de presión necesitamos tener una flanera especial. Este no podría entrar en una olla de presión. Necesitamos una flanera que tenga una tapa de presión. Segunda opción, si a ustedes les da miedo prender el horno, esta opción es genial. Lo que vamos a hacer es utilizar una olla de boca grande que tenga tapa. Entonces vamos a meter ahí nuestra flanera que ya está perfectamente bien cerrada y el agua que está adentro tiene que cubrir 3/4 partes de nuestra flanera. Más no, porque entonces se empieza a introducir entre la flanera y el aluminio y arruinaría totalmente nuestro flan. Tapamos y le vamos a contar exactamente 1 hora y media. La tapa tiene que cerrar muy bien porque necesitamos que se genere una cámara de vapor para que entonces se haga toda la cocción. Ahora, si quieren hacerlo en el horno, esa sería la tercera opción, necesitamos igual una olla, pero la olla tendría que ser una olla que esté apta para entrar al horno. Si no tienen una olla que está apta para entrar al horno, entonces podemos utilizar una charola. Ahí vamos a hacer igual un baño María, ponemos la charola, vertemos agua, colocamos nuestra flanera y nos vamos al horno. ¿Qué temperatura necesitamos? 180 grados. ¿Cuánto tiempo? Igual, 1 hora y media. Si nunca han probado una natilla, una crema catalana o un crème brûlée, yo los invito a que lo preparen en casa con estos sencillos pasos que más adelante les voy a dar. Yo la verdad cuando preparo natilla en casa, no les voy a mentir, tengo ganas de comerlo en la mañana, en la tarde y en la noche. La natilla solo se prepara con yemas, generalmente se le agrega vainilla y el aporte de sabor se lo puede dar algún cítrico como la naranja, el limón o la mandarina. Además, las natillas son de las que se preparan directamente en la estufa y se mezclan constantemente a flama baja. Se le agrega fécula de maíz o también se le puede agregar harina de trigo, que es lo que le da esa textura cremosita que luego descubrimos cuando rompemos con una cuchara esa cubierta crujiente de caramelo. Para obtener las semillas de la vaina de vainilla, vamos a acostar nuestra vaina y con la ayuda de un mondador vamos a hacer un corte que no sea demasiado profundo para no partir a la mitad nuestra vaina. Después vamos a separar las orillas y después nos vamos a ayudar con una cucharita raspando de esta forma para obtener todas las semillas. Para preparar una natilla es muy sencillo. Necesitamos una cacerola, en esta vamos a verter la leche, tenemos flama baja, le vamos a agregar una ramita de canela, también le vamos a agregar las semillas de vainilla que ya habíamos obtenido previamente. Después la corteza de un limón, muy importante, solo la parte verde del limón. No le agreguen la parte blanca porque esa le aporta un sabor muy amargo a nuestra natilla. Lo agregamos con un globo batidor, mezclamos perfectamente y les repito, estamos en flama baja. Ahí lo vamos a dejar a que hierva. Una vez que hierva, entonces lo vamos a apagar, lo vamos a dejar infusionar aproximadamente unos 15-20 minutos. Yo de este lado voy a mezclar las yemas junto con el azúcar y vamos a batir de esta forma. Lo vamos a agregar en forma de lluvia y vamos a seguir mezclando hasta que las yemas empiecen a tomar un tono más claro. Ahora sí ya podemos agregar la fécula de maíz. Seguimos mezclando y una vez que logremos incorporarlo, entonces ya le podemos agregar la leche. Esto que acabo de hacer se le llama temperar y la finalidad es que podamos agregar las yemas a nuestra preparación. Les recuerdo que la leche está caliente. Si nosotros agregáramos las yemas directamente se empezarían a cocinar. Entonces por eso agregamos leche a nuestras yemas y una vez que están bien mezcladas, ahora sí la podemos llevar a la cacerola. Entonces la flama debe ser flama baja y con un globo batidor mezclamos constantemente unos 10 minutos o hasta que ustedes vean que la textura es cremosa. Y por cierto, no se les vaya a olvidar retirar la canela y la corteza de limón para que nuestra natilla quede perfecta. Quiero que vean la consistencia,
Sí es espesa, sí se ve cremosa, pero también tienen que tomar algo en cuenta. Aún está caliente. Cuando la natilla se pone en un recipiente y se deja enfriar, va a espesar todavía más. Entonces es importante que decidan qué tan espesa quieren su natilla. Ahora sí, ya les tengo varias opciones de lo que pueden preparar con lo que acabamos de aprender. Por ejemplo, un pastel imposible de chocolate con café, una natilla de chocolate o la tradicional natilla de vainilla, o este maravilloso flan de nuez. ¿Se perdieron capítulos anteriores? No se preocupen, vayan al perfil de Kiwi Limón y ahí los van a encontrar en Facebook, no se les olvide. Y si quieren hacer estos postres, ya saben, tienen que ir a www.kiwilimon.com. Por mi parte es todo, no se les olvide que tenemos una cita el próximo domingo a las 7 de la noche en punto aquí en Facebook. Gracias por acompañarme, adiós.